canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Bueno, el apóstol Pablo está hablando aquí a su discípulo, uno de sus discípulos amados, pero yo creo que la Biblia da un énfasis especial frente a Timoteo cuando habla de esta exhortación. Y está exhortándolo a algo, a pelear, ¿sí? Yo sé que a muchos no les gusta la pelea, pero a veces hay que darla, ¿sí? Hay que dar la pelea. Y dice aquí, pelea la buena batalla de la fe, ¿sí? Esta es la pelea correcta. ¿Y de qué se trata un poco la batalla de la fe? Y me encanta esta ampliación que hace Pablo acá porque dice, haz tuya la vida eterna. La buena pelea, la buena batalla que usted y yo damos es por la eternidad. Es por el propósito, por el el para, con el que hemos sido creados. Y aquí Pablo está exhortando a Timoteo a hacerlo de una buena manera. Dice, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Hoy voy a hacerlo de manera diferente, inquieto también por la palabra. Y quiero preguntarte si tú has hecho esta declaración, porque es importante que la hagas antes de empezar a predicarte lo que te quiero compartir hoy. ¿Por qué? Porque dar la pelea sin entendimiento es perder la pelea. Pero dar la pelea, como dice la palabra, con sagacidad y con entendimiento de lo bueno, es dar la pelea correcta. Y me gustaría que tú tomaras esta decisión hoy. Así que si tú no has hecho esta declaración de fe, yo te quiero invitar ahí conjunto con lo que estamos todos acá. Y los que estamos y ya la hemos hecho y somos conscientes de ello, sencillamente vamos a afirmarla. Y quiero que repitamos juntos. Y especialmente tú que no has hecho tal vez esta declaración o que vienes buscando una respuesta y te has acercado a los pasos del Señor y quieres tomar una decisión. Y quiero guiarte en ello entendiendo en tu corazón. Repite conmigo ahí donde estás, con tu mano arriba y dile, Señor Jesús, yo reconozco que mi vida, mi corazón, te necesitan. Te recibo, te acepto y te ratifico como mi Señor y mi Salvador. Creo en todo lo que hiciste por mí y que ello es suficiente para el perdón de mis pecados. Por eso me aferro a la vida eterna que tú me entregas cuando mi vida te pertenece. En el nombre de Jesús, sé que soy tu hijo. Amén y amén. Pelea la buena batalla de la fe. Quiero darte una ilustración de una pelea bíblica que seguramente puedes haber escuchado en algunos sermones muy populares, ¿sí? Porque este es un pasaje popular de la Biblia y que seguramente puedes haber escuchado desde otra perspectiva. Yo te lo quiero dar hoy como ilustración de esto que el apóstol Pablo está llamando a Timoteo, a pelear la buena batalla de la fe. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Samuel 11, capítulo 1 al 2. Voy a ir leyendo. Dice la palabra de Dios acá, Nahás, el amonita, subía contra Jabes de Galaad y la sitió, ¿sí? Un personaje, una ciudad que está siendo sitiada. Dice la palabra ahí seguido, los habitantes de la ciudad le dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos, te serviremos. Versículo 2, haré un pacto con ustedes, contestó Nahás el amonita, pero con una condición, que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho, así dejaré en desgracia a todo Israel. ¿Sí? Vamos a practicar, ¿listo? Bueno, no. Esta es una propuesta indecente, esta es una propuesta fuerte. ¿Sí? Para aquellos que de pronto los papás se preocupan porque su hijo estaba jugando un juego violento, no se preocupe que en la Biblia va a encontrar más violencia, ¿sí? Y más cosas fuertes, porque son fuertes, pero es la palabra de Dios, tiene un propósito allí. Y quiero darte unos elementos del contexto bíblico que me encanta resaltar para que puedas comprender un poco la intención del sermón. 1, dice Nahás el amonita. ¿Qué significa Nahás en el idioma original? ¿Sí? Nahás significa la serpiente, ¿sí? Un enemigo, el diablo, llámelo así de esa manera, ¿listo? Un enemigo. Después dice que había una ciudad que se llamaba Jabes de Galaad, ¿sí? O también conocida como Mizpah.
Jabes traduce que es un lugar donde puede haber confusión, sequedad y guerra. Y cuando usted lee el contexto bíblico en esta zona bíblica geográfica y lo ve hoy, usted dice, con razón, han pasado varias cosas en el contexto bíblico allí. Pero Galaad significa testimonio. Testimonio de lo que ha pasado en la tierra seca, en la tierra de confusión y en la tierra de guerra. ¿Sí? Y hoy parte de eso es contarte parte de ese testimonio. Pero hay algo importante también en el contexto histórico de esto, y es que aquí hay una transición. Este capítulo de Samuel es la transición de lo que viene. ¿Qué venía? Venía una teocracia, es decir, lo que gobernaba venía de Dios a través de los jueces, ellos gobernaban. Pero aquí va a haber una transición por muchas circunstancias del contexto que usted va a leer ahora en Experiencia Bíblica en Comunidad y que no alcanzamos hoy a detallar, pero que transitan a la monarquía, es decir, a la decisión del pueblo de querer un rey, ¿listo? Y a la cual Dios entiende es la libertad y el deseo del pueblo, porque el pueblo elige y Dios lo dispone, pero el pueblo tiene lo que escoge, ¿sí? Esa es una realidad bíblica y usted ahí puede ir entendiendo desde la palabra de Dios muchas cosas que suceden a su alrededor en el diario vivir. Pero quiero entonces adentrarme un poco más en lo que está sucediendo acá. Con esto claro, quién es Nahás, qué significaba Jabes de Galaad y qué estaba pasando en esta transición. Y en esa transición entra un personaje que es muy conocido en la Biblia, se llama Saúl, ¿sí? De pronto a nosotros nos gusta más leer de David, pero Saúl es un personaje bien especial que está allí en este contexto de la palabra de Dios. Pero vamos un poco a lo que está sucediendo, ¿sí? El pueblo de Israel le está diciendo a este rey, ¿sí? Nahás, que pacte con ellos. Y aquí empiezan a surgir las preguntas. ¿Por qué el pueblo de Israel le está pidiendo a este hombre que haga un pacto? ¿Sí? La verdad y la realidad es que el pueblo está atemorizado. O sea, está gobernado por el miedo. ¿Sí? Cuando una familia, un hogar, está gobernado por el miedo, va a empezar a negociar, va a empezar a soltar, va a empezar a hacer ofertas. El diablo, el enemigo, te las va a hacer siempre. Porque cuando tú estás muerto de miedo y no estás dependiendo de Dios, ¿sí? El diablo te ofrece cualquier cosa que para ti es buena. Por lo menos así no pasa esto, ¿sí? Y tú negocias por el miedo y el diablo te ofrece. Mira la oferta acá. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahás el amonita, pero con una condición, que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. ¿Por qué les dice que les va a quitar el ojo derecho? Porque en el contexto de la guerra bíblica, los guerreros, los soldados, cuando perdían el ojo derecho, perdían su capacidad, perdían su visión, y el diablo quiere quitarte la visión, eso tenlo en cuenta siempre, ¿sí? Quería quitarle al pueblo su capacidad de pelear. Por eso creo que Pablo exhorta y dice, pelea la buena batalla. Porque pelear por la fe es una buena batalla. Y acá, este enemigo le está proponiendo al pueblo que se saque un ojo. Que le deje sacar el ojo, que le quite la visión y que pierda toda su capacidad. Algunas circunstancias de la pérdida de un ojo en una persona natural, ¿sí?, es que pierde la percepción de la profundidad, dice, y la visión periférica. O sea, si yo me tapo este ojo, no quedo viendo bien. Entonces imagínense Saúl, que dice la palabra, era un hombre muy pinta, ¿sí? O sea, un hombre bien presentado, ¿ya? Pirata. Se le tiraban la pinta, ¿sí o no? Pero la palabra dice acá que este enemigo propone esto con una intención. Escuche bien. Dice, que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Al enemigo le interesa sacarte el ojo, quitarte la visión, porque cuando el pueblo de Dios está en desgracia, la gente pierde la fe y la esperanza. Pero cuando usted y yo como pueblo de Dios nos paramos firmes a pelear, ¿quién trae la esperanza a esta nación? El pueblo de Dios. ¿Quién trae la esperanza a tu casa? El pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es el llamado.
Es la exhortación que Pablo hace a Timoteo cuando le dice pelea la buena batalla, porque en esa eternidad, en esa salvación hay esperanza. Pero nosotros nos perdemos de vista y viene el miedo, nos consume y viene el diablo, nos ofrece cualquier cosa y le entregamos un ojo. Y nos saca la vista, nos saca la visión. Y aquí entonces estaba empezando a pasar algo. Porque iba a entrar entonces en este contexto el personaje de la fecha, Saúl. Había sido escogido por el pueblo de Dios para ser el rey y Dios había dispuesto que estaba bien que fuese el rey, ¿sí? Cumplía con algunas características físicas. Sin embargo, en 1 Samuel 10:9, tú puedes leer lo siguiente. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, ¿qué estaba pasando acá? Estaba siendo ungido y declarado rey. Pero para poder hacerlo como Dios lo conocía, ¿qué hizo? Dios le cambió el corazón. Wow. O sea que Saúl en un momento, podríamos decirlo así, sin exagerar, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en ese momento Dios se lo cambió. ¿Para qué? Para lo que seguía a continuación, para derramar su Santo Espíritu sobre él. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y ese mismo día se cumplieron todas las señales. Saúl ejerció un liderazgo en batalla. Saúl ahí, en esto que iba a empezar, iba a demostrar por qué era el rey. Porque en la palabra, cuando tú lo vas a ver, el rey lo ungían, ¿sí? Lo escogían, lo ungían, lo nombraban rey, pero él tenía que demostrar. Lo mismo pasó con David. Si tú miras el ejercicio de David, fue lo mismo. A él lo escogen, lo ungen, pero él viene, después de que demuestra con Goliat, es que empieza a ejercer. No, y mucho más adelante, perdón, ahí me pierdo del contexto. Pero funciona algo parecido. Con Saúl está pasando lo mismo. Pero tenga entonces atento que Dios le cambió el corazón a Saúl. Porque hay momentos donde Dios necesita cambiarte el corazón para poder vaciarse en ti. Para poder que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y aquí me encanta lo que empieza a pasar. Porque aquí viene el primer punto de esto. ¿Cómo peleo la buena batalla? A la luz del contexto bíblico que Dios nos está entregando hoy. Primer punto, pelea con ira santa. Y yo sé que más de uno está diciendo, esta era la palabra que yo necesitaba. Los iracundos estamos diciendo, esto era, pastor. Escúcheme bien, ira santa. Y le voy a dar características de esto. 1 Samuel 11, versículo 6. El mismo Saúl que le fue cambiado el corazón, viene y se encuentra con esta propuesta indecente del diablo. Sáquense un ojo y pacto con ustedes. Y mire lo que empieza a pasar acá, que esta historia en 4K sería bien especial. Versículo 6. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿con qué? Con poder. Piensen en esto, métanse en la película. Saúl era buen mozo hasta ahí, ya tenía un corazón reformado, pero aparte de eso, el Espíritu de Dios se vació sobre él. Y no dice que se vació para que se viera más bonito, dice que se vació por poder, para darle poder. ¿Y sabe qué fue lo primero que Saúl hizo? Se emberracó. Y uno puede decir, tranquilo, es la iguana que está haciendo sus necesidades. Vuelvan aquí. Lo primero que Saúl hace es que se emberraca. Y más de uno podría decir, más de una señora está diciendo, si ves, esto era de Dios. Esta era la palabra que yo necesitaba para emberracarme bien. Escuche para qué se emberraca, escuche. El Espíritu de Dios viene sobre él con poder, enfurecido, dice. No el Espíritu, Saúl. Enfurecido, Saúl. ¿Cómo? Con ira del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra, que el Espíritu viene y él se enfurece. Pero no para pelear con el esposo, ni el hijo, ni el otro. Era para pelear la buena batalla de su fe, de su pueblo, de su hogar. Esta serie se llama Hogares del Reino, porque los hogares del reino pelean, batallan, no se dejan robar, no se dejan sacar los ojos. ¿Por quién?
por un enemigo que cada vez te va a proponer mejores cosas. Y siempre se lo digo a mi hija, a los adolescentes, a los jóvenes. El diablo siempre te va a ofrecer. Es tu decisión si te dejas sacar el ojo. Porque la palabra dice pelea. Y pelea con ira santa, enfurecido. Yo sé que los extrovertidos que estamos de este lado, medio sanguíneos y coléricos, decimos aleluya. Pero por el otro lado, mis amados melancólicos y flemáticos, ahí están. Nos enseñan mucho. Porque la ira no se trata de temperamento. Esta ira de la que yo te estoy hablando aquí no tiene nada que ver con tu temperamento. Tiene que ver con el Espíritu de Dios infundido sobre ti con poder para defender lo que Dios te ha dado. Para defender tus hijos, tu familia. Para pelear la buena batalla. Para pelear por tu salud, para pelear por tu esposa, tu esposo. Para no dejarte sacar más el ojo del diablo. Mire lo que sigue aquí pasando. Piensen en esta escena buena. Agarró 2 bueyes de los gordos y los descuartizó. ¿Cómo sería la ira que tenía? Dice que estaba enfurecido, que cogió el buey y lo partió en 2. Para dar una demostración de la ira santa. Dice, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con esta advertencia. Escuche esto, no se los está mandando al enemigo, se los mandó al pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? Atemorizado. ¿Lleno de qué? De miedo. Y entonces Saúl coge y descuartiza un buey. ¿Cómo quedaron? Peor. ¿Sí o no? Yo diría, ¿cómo quedaron? Peor. ¿Sabes cuál es la diferencia en esto? Es que el miedo que el enemigo te produce, te paraliza. Todos ya hemos vivido tiempos de miedo paralizante, ¿sí o no? Que usted no puede salir, que el tapaboca, que el este, que el otro, que tin. ¿Y usted cómo queda? Paralizado. No puede hacer nada. Pero esto que iba a pasar en el pueblo de Dios tenía que ver con la ira santa, con el Espíritu de Dios que trae temor sobre el pueblo, no para paralizar, sino para pelear. No para quedarse quieto, sino para avanzar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así se hará con los bueyes de todo el que no salga a unirse a Saúl y a Samuel. O sea, ese es un reto bravo. Yo vengo, les parto el toro y les digo, así pasará con los que no se unan. ¿Sí? Como dice alguno de mis líderes, no, pues pastor, yo voy, era voluntario, pero yo voy. ¿Cierto? ¿Quién dice que no, sí o no? Pero escuche lo que dice la palabra, que esto me encanta. Dice, el temor del Señor se apoderó del pueblo, no el miedo a Saúl. Porque cualquiera podría pensar, sí, Saúl siempre fue autoritario, Saúl fue calavera. Pero aquí está diciendo que la reacción infundada por el Espíritu Santo de furia de Saúl produce en el pueblo temor. ¿A quién? ¿A Saúl? No, al Señor. Y el temor al Señor te lleva a pelear la buena batalla. Es el temor al Señor el que te lleva a pelear por tu familia, por tu esposo, por tu esposa. Pero pastor, más pelea. No importa. Hoy hay que pelear porque Dios te lo dio. Pelea. Pelea por ellos. Dice la palabra ahí que el temor del Señor se apoderó del pueblo. Y todos ellos como un solo hombre. Wow. Como uno solo se juntan. Se agarran. Dice, tengo miedo, pero vamos. No sé si le ha pasado que a veces en las multitudes dice, y vamos, sí, vamos, y siempre hay uno que está ahí como, no, yo no voy, pero me empujaron. ¿Sí o no? Este pueblo ahí no había chance, todos tenían temor al Señor y todos fueron uno. ¿Y a qué salieron? Dice la palabra, salieron a la guerra. Porque los hogares del reino no se paralizan ante el miedo. El diablo puede venir a seguirle ofreciendo los ojos por los ojos de sus hijos. Usted pelea. El diablo puede venir a ofrecer por los ojos de tu esposa, de tu esposo. Tú pelea. Porque fuiste diseñado para ello, para pelear. Por eso la iglesia del reino, el hogar del reino, la casa del reino, hoy sabe que es imperfecta, pero pelea. Siempre pelea. Porque es la instrucción que Dios nos da. Pero no pelea con la ira humana.
Mire lo que dice la palabra en Santiago 1, 19, 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. ¿Quiénes? Todos. Y ser lentos, ¿sí? Melancólicos y flemáticos, para hablar. ¿Y para qué? Para enojarse. Yo no te estoy hablando de que tu ira está justificada. Te estoy diciendo que la palabra nos llama a ser lentos para el enojo. Pero eso no tiene nada que ver con la ira de Dios. Eso no tiene nada que ver con la ira que Dios te está reclamando hoy para que pelees por lo que Él hizo por ti, por tu familia. Mire lo que dice Santiago. Pues la ira humana, o sea, hay una ira humana, carnal, ¿sí? De nuestra naturaleza pecaminosa que no produce nada. Pero hay una ira santa infundida por el Espíritu Santo que produce libertad. Pero necesita batalla, necesita guerra. Porque para conquistar hay que batallar. Dice Santiago, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Yo no te estoy hablando de la ira humana. Te estoy hablando de la ira encendida e infundida por el Espíritu Santo para que tú pelees la buena batalla de la fe. Para que tú sigas creyendo. Para que atesores tu salvación. La ira correcta es la ira que defiende tu familia, tus principios. La ira correcta, infundida por el Espíritu Santo, pelea con la carne. Sí, ahí siempre recuerdo un retrato de la película de Martín Lutero, el reformador, porque muestran a Martín Lutero batallando en su carne, con su naturaleza pecaminosa, y se encerraba en el cuarto, y gritaba y peleaba con el diablo. Esa ira es la que Dios quiere, no la ira que tú desfogas y que rompe tu familia y tus hijos. Esa no es la ira que Dios te está pidiendo. Ni es la ira oculta de los otros temperamentos que nunca dicen nada, pero por dentro están estallando. No, es la ira justa. Es la ira que defiende la salvación por la cual Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Es esa ira de la que yo te estoy hablando. Es la ira que a través del control del Espíritu Santo, tú sabes cuándo subir y cuándo bajar. Tú sabes cuándo ser lento para hablar. Tú sabes cuándo ejercerla de la manera correcta. Esta ira viene del temor al Señor. La ira santa viene de temer a Dios. La ira santa viene de pelear la buena batalla de la fe. Pablo en Efesios lo ratifica y dice, si se enojan, no pequen. ¿Si se enojan qué? No pequen. Porque Él sabe que a veces nos tenemos que enojar. Si a mí vienen a meterme la mano en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, yo me voy enojando. Y ahí se va levantando una ira. El Espíritu Santo es el único que me va a dar el control. O para descuartizarlo o para amarlo. Solo el Espíritu Santo. Porque lo que yo te estoy hablando de Saúl, no lo habría hablado si no lo hubiese leído en la Biblia. ¿Por qué? Porque el fin de Saúl en la historia completa es un hombre con falta de carácter. Pero porque pasó algo más en él. Porque se perdió de la ira correcta. Porque la tuvo, la vivió. Dice la palabra, si se enojan no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo que viene a sacarte los ojos. A quitarte la capacidad de pelear, a quitarte la visión, porque cuando el diablo sabe que una familia pierde la visión del reino, la mata. El diablo sabe que cuando un joven, un adolescente pierde la visión de lo que Dios le dio y deja de pelear por su santidad, por su propósito, el diablo lo roba. Y recuerda lo que Pablo decía a Timoteo, peleen la buena batalla, porque esto es cuestión eterna, es cuestión de salvación, de vida o muerte. Y si tú no te das cuenta que estás viviendo en una batalla, mire, hoy yo me aterro como cada vez más las personas, y ya se había dicho por muchos estudiosos, que este siglo iba a ser un siglo espiritual, o nos llevaba el que nos trajo. ¿Por qué? Porque cada vez el pueblo de Dios está anhelando más de ese Dios, está anhelando más pelear esa batalla. Y en estos tiempos, si tú y yo no estamos dispuestos a pelear con ira santa, el diablo nos va a sacar los ojos. Éxodo 34:6 dice,
Pasando delante de él, proclamó: el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ay, porque es que yo amo este Dios fiel y amoroso, pero tengo un temor de su ira, porque sé que su ira es santa y es radical. El pueblo de Dios está perdiendo el temor a la ira de Dios, porque cree que no va a pasar, porque no ha entendido la salvación, porque está viviendo como un ser natural y no como un ser espiritual, que entiende que su vida no termina aquí, que entiende que sus actos no terminan acá. ¿Y sabe cuál es la mejor muestra de ello? Saúl. ¿Sabes qué hizo Saúl? Dejó de practicar el Salmo 4:4. Dice el salmista en el Salmo 4:4: si se enojan, no pequen. Santiago usaba las palabras del salmista. Pablo usaba las palabras del salmista. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Wow. Tú batallas con la ira, o se has estado volviendo iracundo, ¿sí? Eres mamá, eras un ángel y tuviste hijos y sigues siendo un ángel, pero gritas. ¿Sí? Yo siempre lo he compartido. Yo nunca esperé ver esa faceta de mi esposa, hasta que la vi en mi casa y dije: no, venga, apágame el niño que... ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es transformación, ¿sí? Y yo sé que su ira es medio santa, pero yo prefiero guardar a mis hijos, ¿sí o no? Y lo mismo me puede pasar a mí. Pero ¿saben por qué pasa? Y este es el segundo punto. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Por qué Saúl, revestido del Espíritu Santo? ¿Por qué Saúl, revestido de ira santa, peleando por su pueblo, demostrando que iba a ser el rey del pueblo, se pierde después? Porque dejó de aplicar el Salmo 4. Porque todos, por nuestra tendencia carnal, vamos a terminar allí. Y si no la anclamos al Espíritu Santo, entonces el diablo viene y nos pone a negociar los ojos. Pero Saúl, lo primero que hizo fue que dejó de contemplar a Dios. Y el punto número 2 dice es: nunca, si vas a pelear la buena batalla, pierdas tu cobertura. Nunca pierdas tu cobertura. A mí me gustan los ejemplos, y yo traje este hoy. El paraguas es sinónimo de cobertura, ¿sí? Saúl, lo primero que dejó de hacer para perder su cobertura fue dejar de contemplar a Dios. Y cuando en una casa se deja de contemplar a Dios, el diablo viene a reclamarles el ojo. ¿Sabe qué hace el diablo? Ah, sí, está muy cubierto. Venga, yo le cuento. Porque como usted dejó de contemplar a Dios, cuando usted deja de contemplar a Dios, lo que usted da es una licencia. Y entonces el diablo viene y le va sacando un ojo y otro. Y usted no se dio cuenta. Y cuando menos piensa, usted, en vez de tener un escudo, tiene un paraguas roto. Porque cuando usted se sale de la cobertura, todo esto que usted está leyendo allí viene el pecado, viene el sincretismo, ¿sí? Entonces usted empieza a mezclar cosas, ¿cierto? Usted compra el gatico que lo saluda, ¿cierto? Compra el espejito, el limón, la canela. En otra iglesia, no, en esta no. Y entonces usted empieza a poner su cobertura por fuera de aquel que tenía el poder para que usted peleara. Y cada que usted lo hace, entonces empieza a entrar el pecado, la rebeldía. Quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 15, 22, 23. Dice que en este proceso dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, porque de nada sirve obedecer sin prestar atención. Los que somos hijos y hemos sido adolescentes sabemos, ¿cierto?, que nos mandaban a hacer una cosa, ¿y cómo llegábamos? Con otra, porque obedecíamos sin atención. De ahí donde sale el proverbio de eso que dice que el perezoso trabaja, como saben de Biblia, ¿no? Porque a todos nos ha pasado. Vea, haga esto, y usted va y tin, obedeció.
Pero cuando llego y dice, no, pero eso no fue lo que yo te dije. Usted me dijo que mirara la olla, yo la miré, pero dejó quemar el arroz. Había que revolverlo, pues usted me dijo que solo la mirara. Obedecer sin atención. A Saúl le empezó a pasar esto. Empezó a obedecer sin atención. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que va entrando algo más. Mire lo que dice la palabra, versículo 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación. O sea, cuando usted se sale de la cobertura y el diablo coge y le saca un ojo, ¿sí? Lo coge y le mete la mano y se le mete ahí y le quita su cobertura. El pecado te quita la cobertura. ¿Y sabe cuál es el problema en los hogares de hoy? Que tú tienes padres pidiendo que le ayudemos a sus hijos cuando ellos están en pecado. Tú tienes padres que no entienden por qué sus hijos tienen tendencias raras cuando ellos están metidos masturbándose. Tú tienes padres que están ahí, que no entienden por qué su hija está siendo perseguida y ellos le están abriendo puertas al diablo. Tú tienes padres que no entienden por qué sus hijos se rebeldizan cuando ellos son el doble de rebeldes. ¿Saben por qué? Porque cuando una familia pierde su cobertura, todo esto entra. ¿Y saben qué es lo peor? Que usted viene a la iglesia y usted cree que está cubierto. Pero dice la palabra que sin santidad nadie lo verá. Nadie. O sea que una casa, un hogar que no está en santidad es un hogar que le sacaron los ojos y se quedó sin visión. Si los padres, hace 8 días nos la pusieron dura, que el ejemplo, y tenemos auditores del reino en la casa, ¿sí o no? Los que tenemos hijos tenemos auditores, ¿cierto? Oiga, mamá, ya no dijeron esto. Oiga, papá, y a mí me pasó esta semana, papá, estaba rojo. No, mijo, a la derecha se puede voltear. ¿Sí me entiendes? Pero tú no puedes pretender que tu casa esté cubierta cuando tú estás descubierto. ¿Y sabes cuándo te descubres? Cuando dejas de contemplar a Dios. Porque toda vida, todo corazón que deja de contemplar a Dios, esto es parte de contemplar a Dios, pero quiero que me entiendas, no es suficiente. Si tú no buscas a Dios en intimidad, si tú no buscas a Dios en la relación que un día fue fuego, que un día el Espíritu Santo te empoderó, no va a funcionar. Y por eso se necesita cubrirse. Por eso se necesita renunciar a la rebeldía. Me encanta esto, dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Y uno ve a Saúl que terminó consultando hasta brujas. Y ahí después discutimos en EBC qué fue todo lo que pasó. Pero Saúl terminó haciendo de todo. No obedeció, no le prestó atención, no contempló. ¿Cómo terminó? Peleando con el diablo. ¿Por qué? Si era un hombre que había estado revestido del Espíritu Santo, que tuvo ira santa para defender a su pueblo, lo defendió. Porque dejó de contemplar a Dios. Y dice la palabra, y como tú has rechazado la palabra del Señor, ¿sabe qué hizo Saúl también? Dejó de leer la Biblia porque es que eso es muy cansón. Me da sueño, pastor. Escúchela, pero no la deje de leer. Porque cuando usted la deja de leer, le da poder al diablo a que lo robe, a que todo lo que usted con esfuerzo, con bendición del Señor ha construido en su esposa, en su esposo, en sus hijos. Por eso Dios llamó hoy a su pueblo hoy a pelear. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Tenemos problemas y cosas duras? Sí. Pero tú que las tienes, Dios te dice hoy, pelea. Pelea la buena batalla. ¿Por qué? Porque yo estoy para cubrirte. Porque yo estoy para decirte, heme aquí. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios cubre? Dios cubre así, limpio y perfecto. Y cuando tú estás cubierto de su santidad, entonces tú vas a poder pelear la buena batalla. Porque cuando tú no te cubres de tu santidad, no pelees. No te pongas a reprender, que el diablo no te va a hacer caso. ¿Sabes por qué? Porque le entregaste la licencia. ¿Sabe qué le estaba diciendo Nahás al pueblo? Fírmenme aquí, que yo les saco el ojo y quedan míos. Y los dejaré en desgracia. ¿Sabe qué se levantó Saúl a decir un día? Santidad.
y eso me cubre. Lo que pasa es que después se le olvidó. Después dijo, en mis fuerzas. Y lo hablaba aquí antes de entrar con uno de mis líderes. Y decíamos, el problema es que a veces nosotros creemos que el presupuesto está al día, la casa está al día, los niños están en el colegio. No, estoy en bendición. Y no te das cuenta que el diablo anda haciendo ofertas indecentes. Y llegó la oferta indecente. ¿Y con cuál paraguas te va a coger? ¿Con el que te cubre de verdad? ¿O con el que está lleno de huecos? Porque no cuidaste tu casa, porque no cuidaste tu reino, porque no cuidaste lo que Dios tiene para ti, porque dejaste de contemplarle, te volviste religioso y creíste que sirviendo era suficiente, y no es suficiente. Los siervos de esta iglesia saben que servir es un puntico así de chiquito, que tienen que contemplar a Dios, porque ni yo, ni mi esposa, ni ninguno de nosotros le va a garantizar su relación personal con Dios. Solo tú, Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y su palabra. Saúl olvidó eso. Y se quitó de la cobertura. ¿Y sabes qué pasa allí? Que entramos en la última parte. En entender entonces por qué peleamos. En entender que esta batalla cósmica de todos los tiempos entre el bien y el mal es por tu corazón. Es por tu alma. Es por lo que Pablo exhortaba a Timoteo, que la buena batalla de la fe se trata de tu salvación. Y estamos en tiempos donde ya no podemos negociar la salvación. Pablo exhorta y dice, cuiden con temor y temblor esa salvación. Pero el pueblo de Dios no la ha cuidado y ha descuidado su alma, el alma de su familia. No hemos podido entender como padres que esto no se trataba de ser buenos padres. Se trataba de ser los padres que nuestros hijos necesitan a la manera de Dios. Se trataba de ser los tíos que mis sobrinos necesitan a la manera de Dios. Se trataba de ser los abuelos que los nietos necesitaban para parecerse cada vez más a Él. Cada uno en su rol. Necesitaban la mamá que es soltera, que está con su hijo, para que ese hijo se pareciera un poco más a Él. Cuando tú logras entender que un hogar, que una familia, se trata de eternidad, de salvación, entonces tu perspectiva de criar, de cuidar, de avanzar en el evangelio cambia. Porque nunca se trató de religión, se trató de una relación con Él, para que mis hijos lo hagan. Déjeme se lo explico de esta manera, con el mejor ejemplo de ira. Yo tenía unas ganas de practicarlo, pero no me dejaron. Marcos 11, versículo 15. El enemigo quiere sacar tus ojos para robarse el corazón de tu familia. Y mire qué buena esta respuesta. Marcos 11, 15. Llegaron pues a Jerusalén y Jesús entró en el templo. ¿Quién? Jesús. Vale, cuidado. Mira esta historia hermosa. Y comenzó a echar de allí a los que ¿qué? Compraban y vendían. Y les dijo, su merced me hace un favor, me desocupa. ¿Eso fue lo que les dijo? Mi hijo, venga, sálgase. ¿Sí? Algunos pelean con el diablo así, ¿sí? Venga, diablo, suave. Sí, suave, ¿cierto? Algunos creen que la guerra espiritual no existe. ¿Sí? No es su esposo. Algunos parecen, pero no es. No es su esposa, tampoco. Hay un enemigo que quiere robarte tu salvación. ¿Y sabes con la salvación qué se quiere robar especialmente a los que somos salvos y no nos puedes quitar nada? La alegría de esa salvación. David en el Salmo 51 ora, Señor, devuélveme la alegría de tu salvación, porque el pecado opaca esa alegría, opaca tu salvación. Sí, eres salvo, pero vives gris. Y hay muchos cristianos salvos que no disfrutan su salvación. Bueno, Jesús aquí está llegando a dar una lección de guerra espiritual. Y dice que volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Eso me llamó mucho la atención. ¿Saben qué significaba allí? ¿Qué estaban haciendo ellos?
estaban haciendo transacciones financieras. La gente llegaba a cambiar monedas. Uno llegaba y decía, mira, tengo estos Bitcoin, team. No he dicho nada más, es solo un ejemplo, ¿ya? Aunque el pastor diga, bueno, no sé, eso lo define usted con Dios. Pero eso es lo que estaban haciendo. La gente venía y traía sus gallinas, sus cosas y la cambiaba por monedas para ir a comprar otras cosas en el reino. Y dice la palabra de Dios que Jesús se volteó. Chao. Se van de aquí. Porque hay un momento donde la ira santa te tiene que llevar a defender lo que te ha costado. Porque la salvación costó un precio. Y fue precio de sangre en una cruz. Y tú no lo puedes menospreciar. Y cuando a ti algo te ha costado, tú lo defiendes. Yo veo a mis hijos y los amo, pero me han costado caro. Yo los defiendo. Yo veo a mi esposa. Bueno, ya salió más barata, pero yo la defiendo. ¿Por qué? Porque Dios me la dio y Él pagó un precio por eso. ¿Qué fue lo que Dios te dio que tú dejaste de pelear por ello? ¿Un sueño? ¿Un propósito? ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿Un hijo que tal vez hoy está en las drogas y tú dejaste de pelear por él? Porque te dijeron que eso ya no lo sanaba a nadie. Una infertilidad que tal vez el diablo te dijo y un médico enviado por el diablo te dijo que no iba a ser posible. Y tú dejaste de creerle a Dios y dejaste de pelear la promesa que tú sabes que tú tienes y que Dios te va a dar. Porque no es un médico el que lo define, es Dios. Dejaste de pelear tu restauración emocional cuando Dios te dijo que habría una casa nueva, que sería mejor que la primera. ¿Qué dejaste de pelear? Jesús aquí estaba defendiendo. ¿Y sabes qué estaba defendiendo? Una promesa. Isaías 56:7. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que me ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa, diga mi casa, será llamada casa de oración. ¿Para qué? Para todos los pueblos. ¿Y sabe cuando la palabra dice todos los pueblos, qué está diciendo? Que usted y yo estamos aquí para construir una familia del reino, porque un día nos vamos y ellos quedan. ¿Y qué quedan haciendo? Construyendo el reino. Por eso el pueblo de Israel nos deja retratar, nos deja ver generaciones. Después de la caída se ha tratado de Dios buscándonos cómo replicar esto en el tiempo. Cómo llevar generaciones, pueblos a construir casas del reino, casas de oración. Donde la ira humana no reina, pero donde la ira santa defiende. ¿Sabes qué hace la ira santa? La patea, pero no la vuelve a dejar entrar. Eso que permitiste un día entrar, ¡pum! Pero ya no lo vuelve a dejar entrar. Te lo voy a mostrar en la palabra, versículo 16. Dice que Jesús se para ahí y le dice, aquí no entras más, diablo. A mí no me vas a ofrecer más por un ojo. Yo ya lo tengo claro. Dice, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. O sea, Jesús se levantó, los pateó, los sacó, los limpió y les dijo, aquí no vuelven a entrar. Pero algunos, como pierden la ira santa, entonces después empiezan a contemplar no a Dios, sino a su carne. Ay, pero uno chiquito, ¿sí o no? Ayer hubo un concierto muy hermoso aquí en Cali y a mí me daba risa porque yo estaba viendo cosas, ¿no? Gente de otras iglesias, de esta no. Y yo, claro, uno muy bonito en el concierto. Cuando yo pensé que era el concierto, ¿no? Y seguí viendo ahí, haciendo mis 5 minutos de descanso. Y seguí viendo ahí cuando vi otro concierto, ¿no? Y yo pasé, pero esa nota no era Jesús Arián Romero. Esa era como otra ranchera. ¿Por qué? Porque es fácil darnos licencias. Yo no soy quien para decirte cuáles son las que te estás dando. Pero lo que yo te estoy diciendo hoy es que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y un hogar del reino pelea la buena batalla con principios, no con emociones. Con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que no se debe y no se puede, no se debe y no se puede.
Jesús, yo decía, uy Señor, eso es lo que tengo que hacer en mi casa. Si no se puede, no se puede. Eso es pecado, hijo, y no te lo puedo dejar hacer. Pero pastor, todo el mundo lo hace. Me importa un pito. Yo no lo hago. Eso es ira santa. Porque el pueblo de Dios es un remanente. Y un remanente es diferente. Y ahí nos va a costar un montón. Porque Satanás viene a ofrecernos por un ojo. ¿Y hoy por dónde nos están diciendo todo? Por un ojo. Ayer llegué a mi casa y le dije a mi esposa, el niño necesita guayos, ya como que se le están acabando. Una conversación de esposos en la cocina. Llegué, dejé todo, me sentí un momento a revisar mensajes. Inmediatamente me llegó un mensaje de Adidas, tan lindo, ¿cierto? Guayos tales. Para muchos es inocente y se nos puede volver un chiste. Créeme. Hay un enemigo allí. Hay un cuarto enemigo, el algoritmo. Y si tú no lo sabes manejar, te saca un ojo. Y terminas queriendo parecerte a lo que no eres. Terminas queriendo tener lo que no necesitas. Y terminas queriendo hacer lo que Dios no te ha pedido que hagas. Jesús se paraba allí a decir, ya pateé, ya limpié, aquí no más. Ira santa. Pero me encanta este equilibrio de Dios. Mire la diferencia entre la ira humana y la ira santa. La ira humana usted no para, usted termina como un toro. Dale pues más, dale, que venga pues venga. ¿Sí o no? Pero la ira de Dios lo patea, lo echa afuera, se para y le dice con autoridad, sin gritar, aquí no entra más papá. Y dice Jesús que seguido de eso, 3 doritos después, les enseñaba con estas palabras. ¡Wow! Yo no me quedo ahí, me patearon. Pero los que escuchaban, dice Apocalipsis, el que tenga oídos, que oiga. Dice, también les enseñaba con estas palabras. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Qué le estaba diciendo Jesús ahí? Sacó su Biblia y le dijo, lean Isaías 56:7. Aquí hay una promesa para aquellos que entienden que ya no pueden contemplar el pecado y que tienen que ir con ira santa a defender lo que Dios les dio, a defender el propósito que tienen, a defender lo que un día por el dolor se estaba opacando y que el diablo se quiso robar. Hay algo que yo amo con todo mi corazón. Y es ver la gloria de Dios sobre personas que están siendo restauradas. Cuando una cara cambia, cuando un corazón empieza a cambiar, se refleja el rostro, dice la palabra. Y yo sé que muchos de ustedes han llegado acá sin ganas de pelear. Pero el Espíritu Santo, no la iglesia, no nosotros, los ha infundido para levantarse. Y yo he visto esas caras cubriéndose del Señor para pelear la buena batalla. Y yo te quiero dejar un reto. Dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Nuestros hogares no pueden ser cuevas de ladrones. Y por eso necesitamos aprender a hacerlo a la manera de Dios. Tu casa no puede ser una cueva de ladrones. Y tienes que vivir por principios, no por emociones. Y allí, para terminar, quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo. Donde empezamos, terminamos. Y quiero que pienses en esto. Voy a hacerte una pregunta. Siempre la hacía en mi clase de evangelismo. ¿Tienes una persona que amas mucho? ¿Quiénes tienen una persona que aman mucho? ¿Tienen una persona que aman mucho y no conoce a Dios? Bueno, quiero decirte que si ella se muere hoy, se va al infierno. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Estás peleando la batalla por ellos? La pregunta es, si hoy fallecieras, si hoy el Señor, tú entendiste este sermón y entendiste que no tienes por qué temer a la muerte, porque es parte del propósito en nuestras vidas. Pero si el Señor viene hoy y te dice, te tengo una lápida buena,
Tú podrías decirle esto a Dios. Tú podrías decirle: ponlo, Señor. Ponlo, quiero que lo pongas. Quiero que mis hijos sepan que eso es lo que quiero que diga mi lápida. Las palabras de Pablo exhortan y dicen que él termina orando esto, escribiéndole a Timoteo su segunda carta. Y le dice con su corazón en la mano: he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. ¿Podrías decir esto de esa persona que amas? Ya terminaste con ella de predicarle, de compartirle. Voy a decirte esto: de amarla. Usted no sabe lo que hizo ayer. No me importa. Pelea. Ámala. Abrázala. Ve por ella hoy y dile: ya no más. Tú ya sabes quién vino a sacarnos los ojos. Vamos a pelear juntos la buena batalla de la fe. Porque lo importante aquí no es lo que me hiciste. Lo importante aquí es para dónde vamos. Y como el apóstol Pablo, yo quiero que tú estés seguro de poder decirle a Dios, si hoy viene por ti: Señor, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. En la fe en ti. Por lo que tú hiciste en la cruz un día por mí. Por eso vale la pena que hoy me levante a batallar. Vale la pena que hoy dé la pelea, la buena batalla de la fe. Amén. Quiero invitarte a orar para dar la buena pelea.